Barça 0, sin goles el debut del campeón ante 20.000 espectadores y con arbitraje polémico de Carmona Méndez, otra vez. Y no hubo goles porque estaba Hesp, que una vez más volvió a salvar al Barça. El año pasado lo hizo en la final de Copa, este año lo hizo en el Gamper y esta tarde lo ha hecho en el Sardinero. Partidazo del holandés y partidazo del Racing. Vemos la primera ocasión del partido, el minuto 27. Llegó esa ocasión, el remate de Bechasnik, que se va fuera a la izquierda de la portería de Rudges. Víctor, el exmadridista, Neru, el central y Geli. Las novedades hoy, caras nuevas en el Racing. Nueva ocasión y esta es la de la polémica. Penalti de Hesp sobre Bechasnik. Había dudas si era en esta toma, no se ve demasiado bien, pero en la siguiente se ve como la izquierda, la rodilla izquierda de Hesp contacta con la pierna izquierda de Bechasnik. No lo señaló Carmona Méndez. Y le sacó además amarilla. Sacó tarjeta. Porque pensaba que había simulado. Okunowo y Cocu, las únicas caras nuevas en el Barça como titulares. Luego salió Zenden en la segunda parte. Pase de Bechasnik, disparo de Ismael, que se va rozando el poste. Muy activo Bechasnik, el ruso. Sobre todo en el primer tiempo, lo estamos viendo en todas las jugadas de gol. Otra vez Bechasnik, el rechace y a bocajarro detiene Hesp. Más ocasiones, buena intervención de Hesp y buena intervención de Hesp salvando a su equipo. Además veremos con la cara. Llevamos 4 paradas de Hesp, alguna ya de bastante mérito. Neru estuvo a punto de marcar. Un central de la cantera del Racing. Otro error de la defensa, en esta ocasión de Nadal. Y otra parada de Hesp a disparo de Bechasnik. Llevamos 5. Estamos ya en la segunda parte y esta va a ser la acción en la que Miguel Ángel Nadal va a ver la primera de las 2 tarjetas amarillas. En esta incluso se reclamó roja. Y se la ha jugado de verdad, porque este año en teoría, como en el Mundial, iban a estar más castigadas las entradas por detrás. La entrada sobre Munitis y 2 minutos después la entrada sobre Sietes y Nadal a la calle. Juega muy expuesto en defensa al Fútbol Club Barcelona. Su centro del campo no para al rival, le ha pasado en pretemporada y hoy le ha pasado también. Y encima se quedaba con un defensa menos. Y Nadal, que al marcharse comentaba que era justa esa expulsión. De las pocas ocasiones del Barça, esta falta que saca Rivaldo, despeja de puños Ceballos. Otra pequeña ocasión para el Barcelona, esa falta, más o menos un centro chut y Ceballos a córner. No hemos visto al polaco Arceno en el Racing, ni a Leider Preciado. Tendremos tiempo de verlo, es un delantero interesante por la potencia que tiene. Esta es la única ocasión clara del Barça, la jugada de Figo por la izquierda y Rivaldo no llega a conectar en esa ocasión, ocasiones que siguió teniendo el Racing. El disparo. Sexta parada de Hesp, que destacamos en este resumen, porque ha habido innumerables. Y esta es otra ocasión clara, es Geli y Hesp también con la cara. A todo esto estaba llegando Patrick Kluivert a Barcelona mientras estaba jugando el partido. Ahí se duele el holandés. Y Geli se trastabilla justo cuando va a engatillar el gol. Siguió la carga el conjunto asturiano, este disparo de Thais que se va rozando la escuadra de la portería de Hesp. Tuvo muchas ocasiones el Racing, pero al final el marcador no se movió. Racing 0, Barcelona 0. Y hasta 7 paradas de mérito hemos visto hacer a Hesp, el guardameta del Barcelona. Pues empate sin goles para empezar la Liga. Solo 3 equipos han conseguido ganar en esta primera jornada. Dejamos el Sardinero y nos vamos a un derbi con pasión en Balaídos. Celta 0, Depor 0, 30.000 espectadores y arbitraje muy erróneo, el de Díaz Vega, para empezar la temporada. Y Javo Irureta, el que hemos visto en esa imagen, que volvía al banquillo que ocupó la pasada temporada, al banquillo de Balaídos. Estamos viendo las primeras ocasiones del único equipo que buscó la portería rival, el Celta. Es Mostovoy, la pelota le cae a Sánchez y su disparo se va a la derecha de la portería de Songo. Caras nuevas en el Celta, Makelele y Cáceres, al que ya conocíamos. Makelele, que es rapidísimo y lo vamos a ver durante toda la temporada seguro, un jugador muy intuitivo sobre todo. Ahí está, pase de Sánchez, supera a Songo, Makelele, pero está demasiado escorado Mostovoy, que lanza fuera. En el Depor, Romero en el lateral izquierdo, el jugador del Mallorca, Ciani en el centro del campo y el Turo Flores arriba. Una de las jugadas polémicas de este partido va a ser esta caída de Michel Salgado ante Romero. Se reclamó penalti en las gradas de Balaídos. Pero será más claro el de Revivo en la segunda parte. Michel Salgado, que recuerden, el próximo sábado va a debutar como internacional con la selección española absoluta. No señaló nada en esa ocasión Díaz Vega. Estamos ya en la segunda parte. Centro de Revivo y Mostovoy remata el lateral de la red. Sigue la carga el Celta y en esta ocasión lo que va a haber es un fuera de juego
que va a hacer que se anule ese gol de Karpin. El fuera de juego es de Revivo. Ya empezamos con los fuera de juego. El pase de Tomás, el ex sportinguista, ahí lo toca medio con el hombro Penes. Eso es línea, o parece, o al menos muy dudoso. Revivo la pone para Karpin, que viene de atrás. La pone... O sea, lo que pitas el fuera de juego primero. La pone, por cierto, de forma maravillosa, Revivo. Y esta es una acción en la que Songo acaba atrapando la pelota. Celta dominaba y ha merecido, desde luego, sobre todo en el tramo final del partido. Y esta es la acción que hablabas antes, el posible penalti sobre Revivo de Ramis en esa acción, que como le sucedió a Bechasnik, Fíjate dónde está Díaz Vega, que lo está viendo. Pie derecho con pie derecho. que como le sucedió a Bechasnik, decía, también le cuesta la tarjeta. Para Joaquín Ramos Marcos luego nos lo contará. Penalti, claro. Señalizó al final Díaz Vega, al final Celta 0, Depor 0. Primer líder de la Liga, a expensas de lo que ocurra mañana en el Bernabéu. Saltamos de Balaídos hasta la Romareda. El Zaragoza, después de su victoria 2-0 ante el Athletic, es el primer líder de la temporada. 20.000 espectadores y arbitraje de Ansuategui Roca. El Athletic, que recuerden, venía de conseguir el pase a la Liga de octavos de final de la Liga de Campeones. Pudo acusar el esfuerzo porque desde luego el equipo que mereció ganar fue el Zaragoza. Y estamos viendo ya las primeras ocasiones. Esta de Yameli, al final lanza al palo. Dos novedades en cada equipo. Paco, el exdeportivista, en la defensa del Zaragoza, y Milosevic en la delantera. Y en esa acción hemos visto cómo Aitor Larrazábal se lesionaba. Ahí la lesión del día, el esguince de tobillo. Le ha pasado a Gerard en el Alavés, a Naibet en el Depor. Fue sustituido por Mikel Lasa. Sigue atacando el Zaragoza, centro atrás de Sundgren. Y Yameli, que no llega a rematar lo que pudo ser el 1-0. Más ocasiones para el Zaragoza, el córner que saca el Toro Acuña. La pelota llega a Aragón. Dispara a la izquierda de Echeverría. Vamos a ver qué tal rinde Milosevic, el yugoslavo que llega de la Aston Villa y que es un zurdo potentísimo, buen rematador. Yo creo que va a dar bastante buen juego. Esta es una acción de las pocas del Athletic. Santi Ezquerro por la derecha, no llega Julen Guerrero. Ezquerro y Andoni Imaz son las únicas caras nuevas que ha presentado hoy el Athletic. Esa fue la última ocasión de la primera parte. En la segunda, Milosevic cae en el área. La entrada es de Roberto Ríos. Y tiene mala pinta, la verdad. No se señaló nada. Y en este córner estuvo a punto de marcar Aguado. Y Manuel Echeverría a córner. Fue de menos a más el Zaragoza y ya con la entrada de Gustavo López explotó. Pero en este sí que llegaría el gol. Ahí está, de medio chilena de Marcos Vales. Toca la pelota en Carlos García y despista, como veremos, a Echeverría. Un chaval de mucha clase, un campeón con las divisiones inferiores de la selección española, por el que parece que ha apostado Chisu Rojo. Ahí está, va a coger la pelota Echeverría, pero toca en la rodilla de Carlos García. Era el 1-0. Ahora buenos regates de Ezquerro, el centro que va a ser de Josu Urrutia. Y el remate final con la derecha de Urzaiz. Que acaba de entrar. Ahora el ataque el Zaragoza. La jugada entre el Kili González y Gustavo López, y es el 2-0 para el conjunto de Chechu Rojo. Fue suplente Gustavo López, jugó 20 minutos y suficientes para hacer un gol. Vamos a ver si... Y para entenderse con Milosevic, al parecer, de maravilla, ¿eh? Vamos a ver si por fin vuelve a ser titular, porque tiene talento en la pierna izquierda muchísimo. Y así finalizó el partido. 3 puntos para el Zaragoza. Zaragoza 2, Athletic 0. Muy pocos goles en primera, 12. Bueno, pues la mitad en un estadio, en Anoeta, para otro empate final, porque además al final lo consiguió el Real Oviedo. En San Sebastián, Real Sociedad 3, Oviedo 3, 23.000 espectadores y arbitraje de un árbitro debutante, Medina Cantalejo. Y en el partido en el que este hombre, Sapinto, volvía a la competición oficial pues después de casi 2 años. El año de sanción, para quien no lo recuerde, fue por intentar pegar al seleccionador portugués. Y muy pronto llegó el 0-1, el gol de Dubowski. El pase ha sido de Deli Valdés. Se adelantaba el Oviedo en Anoeta. Pocas caras nuevas en este Oviedo que parece el Borussia Dortmund, por el traje digo. Sí. Ravirovni, la única que no conocíamos de la temporada anterior. Lateral. Por cierto, Mikel Echarri, secretario técnico de la Real, estuvo hoy en Praga viendo al Sparta de Praga. Ganó 4-2, rival de la UEFA en la Real. Se reclamó penalti por posibles manos de Manel en ese centro de Aranzábal. Eso reclamaba Kovacevic. Pues parece clarito. Y en esta jugada Sapinto iba a conseguir el gol del empate. La falta votada por José Félix Guerrero y el portugués marca el 1-1. Pues 2 de las 3 novedades que presentaba hoy la Real. José Félix Guerrero, Sapinto y Jauregui, el jugador que viene de la Liga.
Y Deli Valdés, que adelantaba otra vez al Oviedo. 1-2, el pase ha sido de Jaime y el gol del panameño. Gol con el que se llegaría al descanso. Pero el marcador de Deli Valdés no le sigue en la carrera. Es una cosa medio inexplicable. Ahora es muy bueno el pase de Jaime con la pierna izquierda, ¿eh? En la segunda mitad, golazo de Picabea a la salida de un córner, votado por Javi de Pedro. Yo estaré enfadado. Empataba la Real. 2 goles de cabeza ha encajado ya el Oviedo. Bastante parecidos, un poquito más la defensa ahí. Ahí estaba Eugenio Prieto, sin barba. Una imagen nueva del presidente. Yo no lo he conocido. De verdad te lo digo, ¿eh? No le reconocía al principio. En esta acción se va a reclamar penalti de Rabariboni sobre Kubauer. El árbitro pita fuera, ¿no? Justo Es muy dudoso, la verdad. Antes de la línea, la señala. Esa acción de Rabariboni sobre Kubauer, el austriaco de la Real Sociedad. Bernd Kraus, que animaba a sus jugadores. El marcador era de empate a 2. Córner que saca de Pedro y despeja Esteban a córner. Achuchaba el conjunto realista buscando el tercero. Y va a seguir teniendo ocasiones. Esta es de Aldeondo, que tiene Esteban. Y en la próxima acción, Manel, el jugador obetense, se va a lesionar, pero va a conseguir seguir. Y luego esto tiene su explicación con lo que pasó al final. Manel estuvo a punto de abandonar el partido. Ahí está. Se hace daño en el tobillo derecho. Pero siguió en el campo Manel. Antes, la Real iba a conseguir el 3-2, el gol de Aldeondo. Que marca siempre, ¿eh? El pase es de Óscar de Paula. El centro anterior es de Pedro. Y Aldeondo, a falta de 10 minutos para el final, conseguía poner por delante a su equipo 3-2. Los 3 de cabeza. Y cuando nadie lo esperaba, después de este córner, el balón en la frontal y Manel, que siguió jugando, consigue el empate en el último minuto. Tocó en Picabea y despistó a Alberto. Ahora lo veremos. Está un poco despistado ha sido de Pedro en esa jugada, porque parece que le pasa la pelota al lado y no la busca él. Conozco este año, por cierto, lo veíamos ahora ahí, va a jugar en la defensa. Ahí llega el disparo con la derecha de Manel, toca en la pierna izquierda de Picabea y Alberto no puede evitar el definitivo empate a 3 en Anoeta. Real Sociedad 3, Oviedo 3. Dejamos a Sebastián y nos vamos a Montjuic para ver otra de las pocas victorias que se han visto. Español 2, Tenerife 1, 25.000 espectadores, arbitraje de Esquinas Torres, premios para Toni, el guardameta y capitán del Español, y aplausos para Marcelo Bielsa, que todavía es entrenador del Español. Marcelo Bielsa, al que tenemos ovacionado por la grada, el que es entrenador del Español, que pretende entrenar a la selección argentina. Estamos viendo ya las primeras ocasiones del Español. La llegada por la derecha de Snyder, a punto está de entrar ese balón que tocó Alexis. Si al final se confirma lo de Bielsa, Navarro Montoya va a ser el portero de la selección argentina, casi seguro. Ahora libre indirecto en contra de la portería del Español, que va a lanzar Mata, pero la barrera estaba demasiado cerca. Bueno, debía invalidarse esa acción. Están a 1 metro cuando contacta con el balón, es insultante eso. Sigue el ataque el Tenerife. Ahora es la acción de Macay. Macay que se va hacia el centro, disparo con la izquierda y rozando el palo izquierdo en la portería de Toni. Solo una novedad, el guardameta Mono Montoya, en el Español Villa, el mexicano en el centro del campo, Iván Helguera atrás en defensa y Martín Pose, el argentino en la delantera. Y el Español que se iba a quedar con 10 por esta expulsión de Pacheta. Se marchaba Macay solo hacia la portería. La primera roja de la liga. Y ahí está. El Español con un hombre menos, aunque luego no lo acusaría. Martín Pose, por cierto, un delantero fenomenal, rapidísimo, que también irá seguramente a la selección argentina y que seguro que va a hacer goles en España. Se ha retirado medio tocado o ya cansado, porque el Español, a pesar de quedarse con 10, ha dado batalla y ha ganado en el balón parado. Y aquí fraguó su victoria, golazo de Snyder, libre directo, 1-0. La alegría de Bielsa por el gol de su compatriota. Por cierto, ahora que veo los fondos con la bandera del Español, cuesta 10.000 pesetas ver toda la liga desde un fondo. Es una oferta que ha hecho la directiva del Español, que está muy bien, ¿verdad?
Porque 100 pesetas todo el año. Para que haya alguien en los fondos. Claro, claro, ahora no hay nada. Más ocasiones para el Español, disparo alto de Benítez. Y en la segunda mitad, el propio Benítez va a conseguir este golazo. Yo aquí me peleo con Maldini. Sé que cuesta mucho hacer un gol olímpico. El año pasado hubo 4 en toda la liga, pero es que se la traga el mono. Se la traga porque calcula más la dirección. No, lo que yo quiero decir es que, y lo hemos discutido antes del programa, Que hay que sacarlo muy bien. hay que sacarlo muy bien, muy fuerte y con mucha roja para meterla. Luego ya el portero tiene que estar mal. Yo creo que un gol olímpico siempre es un error del portero. Es el segundo que mete en el Mérida. Hace 4 años ya marcó un gol olímpico. Y esta es la acción del penalti con el que recortó distancias el Tenerife. Penalti. Se la adjudica Pochettino, pero me parece que es Sergio el que hace la falta. Sergio, ahí a Domingos. El penalti que lo va a transformar es la visa Jokanovic. El único que llevamos en primera división. Para recortar distancias. El 2-1, marcador que ya no se movería. Hubo más ocasiones en este partido. Se reclamó penalti sobre Nan Rivera, pero lo que hubo es tarjeta amarilla, como ya hemos visto antes, por simular la caída, que no parece. Y se enfadó tanto Bielsa que a pesar de la victoria se marchó con esa cara. El Español, por lo tanto, entre los 3 primeros de la liga con esta victoria. Dejamos Montjuic, nos vamos hasta el Mántico para ver otro de los muchos empates a 0 que ha habido. Salamanca 0, Mallorca 0, con 10.000 espectadores en la grada y arbitraje de Iturralde González. Un 0-0 en el que no faltaron ocasiones, como veremos. Estamos viendo la primera falta, que saca desde la derecha y Bagaza. Dani controla, chuta bocajarro y Estelea despeja en una gran parada. Bueno, en el Mallorca había 6 nuevos, los digo rápido: Siviero, Soler, Lauren, Ibagaza, Dani y Chúpalo. Nada más y nada menos. Y ahí Leo Ramos, saca rápido y al final Munteanu dispara su despeje a córner. Que 3 de los nuevos ex de Lanús, como es lógico por el entrenador que tienen. En el Salamanca, Munteanu, Casartelli y el uruguayo Ramos, que ha sido el mejor en las 3 novedades. Hemos visto una acción anterior de Stankovic. Y aquí es una de las primeras tarjetas amarillas que vieron tanto jugadores del Mallorca como del Salamanca. Esta la vio Marcelino por protestar. Y es la primera de las 2 que vio. Buena ocasión de Munteanu en la segunda parte. La verdad Las que manos de Roa. Este partido sí que podía haber tenido goles, no ha merecido ser 0-0. Y esta es la primera tarjeta a Giovanella, al brasileño Everton Giovanella. Ocasiones para el Salamanca, Leo Ramos. No llega una falta que saca Bárbara. Y la pelota que se pasea por delante de Roa. Y esta es la acción de la segunda amarilla a Giovanella. Agarrón a Carlos y el Salamanca que se quedaba con 10. Ahí está Iturralde González enseñando el camino de los vestuarios al brasileño. Ocasión para el Mallorca. Y Bagaza. Carlitos, el exsevillista, entró por Chupa López, que no hizo mucho. Otra ocasión, esta es del Mallorca. Ha disparado Paco Soler. Y esta es la segunda amarilla a Marcelino. Desde ese momento, 10 contra 10. Un expulsado por cada equipo. Y esta es la gran ocasión de Bellisca. Disparo sensacional al larguero de la portería de Roa. Y otra falta que saca Leo Ramos y al palo. Posteriormente fuera. Iturralde González señalizó el final. Otro partido sin goles. Salamanca 0, Mallorca 0. Más partidos en los que el señor del videomarcador no tuvo trabajo. Estamos en Almendralejo, en el Francisco de la Era, en el regreso a la primera. Extremadura 0, Valladolid 0, 11.000 espectadores, arbitraje de Andradas. Y esta es la única ocasión que hubo en la primera parte. Centro de Duré y no llega Rueda al remate. La pelota se pasea por delante. Repito, única ocasión de la primera parte. Sí, y un empujoncillo que se llevó Pedro José, pero un poco más, la verdad, pasó en el partido de la primera mitad. En esta acción, Peternak se queja de un empujón. Llamada penalti el jugador yugoslavo, el jugador croata. Poco me parece, la verdad, para pitarlo. Lo protesta. Penalti, era la oportunidad del Extremadura. Disparo de Rueda. Cambio en la delantera del Valladolid. Entra Alberto, se va Klimovic, entra Isailovic y se va Peternak. Sí, porque en el Valladolid, Isailovic, Turiel y Vizcaíno, nada más que esas 3 caras nuevas. Y en el Extremadura, Cala, Gaspersic, un portero belga, y Belenguer y Soto. Cuidado el Jarelbeque.
¿Quién? El portero belga. Esa es una oportunidad de Chema. Cuyo disparo se marcha a la derecha de Kaspersic, portero belga. Chema ha sido el mejor del Valladolid. Keresic dando instrucciones en el banquillo. Y esta es la oportunidad más clara del partido, el disparo de David al larguero. Y además se acababa el partido. Pudo ser la victoria del Extremadura. Al final, empate a 0. Partidos celebrados ayer sábado. Empezamos en Mestalla. Aspirantes a todos los dos, italianizados los dos. Valencia 1, Atlético de Madrid 0, 50.000 espectadores en Mestalla, arbitraje de Pérez Burrul. Arrigo Sacchi en el banquillo del Atlético de Madrid, en el que era su primer partido oficial como entrenador del conjunto colchonero, y enfrente Claudio Ranieri. Y partido italiano, evidentemente. Sobre todo los primeros 45 minutos, mucha pelea, mucha presión, mucha tensión, pero fútbol, fútbol. Primera ocasión para Lucarelli. Controla y desde ahí dispara por encima de Molina. Es un buen delantero, bastante potente también. Es del equipo del que fue Vieri, del Atalanta. El Atlético, por cierto, sin Juninho se nota mucho. Ahora la ocasión del Atlético, ese libre directo de Lardín. Cañizares a córner. Tampoco estaba Kiko como titular. Salió en la segunda parte, pero en la primera estaba Correa. La ocasión es del Valencia. Ilie, al final detiene Molina. Adrián Ilie, de los más destacados y de lo poco que se vio en Mestalla, lo protagonizó el jugador rumano. Ilie. Ahí roba ese balón, va a hacer la pared con Fariñós y el intento de vaselina que lo detiene Molina. Ilie, que se ha traído a su hermano Xavi. Lo digo para quien haya estado muy desconectado del fútbol este verano. Lo que pasa es que no creo que tenga mucho hueco en la alineación. Kiko salió por Correa en la segunda mitad. Y la primera ocasión de esta segunda parte para Jugovic en ese lanzamiento de falta. Más ocasiones para el Valencia. La jugada es entre Angulo y Mendieta. Mendieta para Fariñós. El disparo se marcha alto. La segunda parte sí rompe ya más el Valencia, tal vez, porque haya empezado antes su preparación con lo de la Intertoto y todo eso. Ahora el que ataca es el Atlético de Madrid a la contra. Por la izquierda, Lardín y José Mari con todo a favor. Dispara alto. De nuevo a la carga el Valencia, el centro que va hacia Ilie y cruza ante la salida de Molina a su izquierda. Le cayó Ilie. Le cayó la pierna mala y no pudo rematar en carrera, pero es un muy buen futbolista, lo demostró ya. Si es que la izquierda de Ilie es mala, ¿eh? Y en esta ocasión Ilie controla el recorte con la izquierda a Chamot, centro con la derecha y gol de Angulo, 1-0. Era el primer gol de la Liga y por lo menos ha sido un gol español. Angulo, que entró en la segunda parte. Aunque la verdad es que 3/4 del gol es de Ilie, porque lo que hace es una auténtica maravilla, ¿eh? Además con las dos piernas. ¿Y quién cubre el segundo palo? Debería haber sido Serena, ¿no? Pero Serena está por aquí, para el centro. Se estiró el Atlético de Madrid. En esta ocasión va a ser Kiko el que esté a punto de superar la salida de Cañizares. Final córner. Y ahora Molina, tras este centro de Mendieta, se le escapa la pelota. Está a punto de aprovecharse Lucarelli. Balón a córner. Y la última ocasión del partido, que va a ser para Ilie. En un mano a mano. Ahí se marcha y al final no define bien ante la salida de Molina. Pudo ser el 2-0, aún así ganó el Valencia. Con la velocidad de Ilie da la impresión de que estuvieron amargados toda la noche los defensas del Atlético a la vez que adelantaban la línea. Ahí señaló el final del partido. El colegiado, por lo tanto, venció el Valencia. Y pasamos al último resumen de la jornada. También celebrado ayer sábado, el debut del Alavés 42 años después en primera, en San Mamés, eso sí, porque está en Obras Mendizorroza. Alavés 0, Betis 0, con 14.000 espectadores que se fueron en autobús a animar a su equipo. Y no empezaron bien las cosas para el Alavés, porque Gerard, en su primer partido oficial con el Alavés, se lesionó en el tobillo izquierdo. Ahí cae de esa forma. Y menos mal que solo el GIF. Luego volvió al campo, pero se tuvo que retirar y tiene como para 2 semanas. Desde luego no estará en el partido de la selección sub-21. Estamos viendo ocasiones del Betis, este disparo de Finidi con la izquierda alto. Para quien no lo viera y se lo pregunte, queríamos ver todos a Denilson, tampoco
hubo mucha oportunidad de verlo. Gran jugada personal de Sibori y el disparo a las manos de Toni Prats. Jugada ensayada del Alavés, que finaliza en córner, forzado por Solozábal. Más ocasiones para el Alavés, el cabezazo de Canaval, detiene Prats. Otra ocasión de los vitorianos. Va a estar a punto de marcar Azcoitia. La verdad es que hubo a veces exceso de dureza, ¿no? El ardor del Alavés por empezar bien la competición. Y la última ocasión del Alavés en la primera parte, clara para Morales, que dispara justo donde estaba el portero. Disparo de Iván Rocha, detiene Prats. El Betis casi no tiraba a puerta. Y otra ocasión del Alavés para Ivón Begoña. El Betis, la ocasión de Finidi. Al principio fue la única, se estiró más en la segunda parte, un Betis que no envió nadie al palco de San Mamés. Pero vemos el tobillo izquierdo con hielo de Gerard. Esta es una clara ocasión del Betis. Alfonso está a punto de llegar al remate tras el centro de Denilson. De lo poquito que hizo el brasileño en todo el partido. Y en esta acción no se entiende la defensa del Betis. Y al final Solozábal salva cuando el balón iba a la portería, perseguido por Canaval. Esperemos por el bien de todos que no le peguen mucho a Denilson. Esta es la última ocasión del Betis en el disparo de Fernando, que detiene Quique. Y esta la última del partido del Alavés, la jugada personal de Ivón Begoña, el disparo con intención, que se marcha afuera. Finalizó sin goles el partido. Pues estos han sido los goles y las mejores jugadas de una primera jornada que no ha tenido al Betis, al Celta, al Depor, al Extremadura, al Mallorca, al Racing, al Salamanca y al Valladolid, y sin puntuar los dos que no han jugado, claro, y los tres que han perdido, claro, Atlético de Madrid, Tenerife y Athletic, que de momento es el primer colista. El Madrid comenzó ayer la Liga con retraso pero con victoria. Se impuso 4-1 al Villarreal en el Bernabéu y se puso líder en un partido en el que los goles maquillaron un mediocre encuentro de los hombres de Hiddink. El Villarreal, en su debut en Primera División, salió con ansias de grandeza y consiguió un gol madrugador que hacía saltar la sorpresa. La jugada arrancó con un magistral pase de Antonio Díaz a Moisés, que centró el área para que rematase de cabeza Crayoveanu. Del banquillo del Villarreal se escapó alguna foto para el recuerdo, y del banquillo del Real Madrid un gran enfado de Hiddink. Corría el minuto 3 y hasta el 50 el equipo blanco no logró remontar el marcador. Eso puede saber o prever que durante el partido, a condición que mantengamos la disciplina, van a caer los jugadores de Villarreal, eso sí. A pesar de todo, este gol sirvió para que el Real Madrid buscase más mordiente ofensiva. Mijatovic tuvo más ocasiones para marcar, pero Raúl fue el autor del gol del empate tras culminar una gran jugada con un potente disparo desde fuera del área. La primera mitad dejó el 1-1 en el marcador y sentó las bases de lo que pasaría en la segunda. Polémica también hubo. Dos jugadas dentro del área del Villarreal fueron reclamadas por los blancos como penalti, y Crayoveanu, autor del gol, se retiró por lesión. La segunda parte solo tuvo un dueño, el Real Madrid. Brito Arceo expulsó a Moisés tontamente nada más empezar, y Mijatovic, poco después, consiguió el 2-1 que hundía al Villarreal. Un gol que venía a ratificar el buen partido que estaba realizando el montenegrino. Y tuvimos suerte de reaccionar muy bien. Hemos conseguido marcar el segundo gol y con un jugador más, creo que dos goles que vinieron después, pues es una cosa totalmente normal. Ha habido otras oportunidades de sacar tarjetas cuando le ha pegado en la cara delante del hierro a nuestro jugador Ángel Luis. A ver qué pasa, si le toca con la cara. Entonces, claro, lo que pasa es que es mucho más fácil expulsar al jugador Moisés que no al del Real Madrid. Por delante del marcador, el Real Madrid realizó las mejores jugadas del partido. Las ocasiones eran constantes. Primero fue Morientes, quien estaba a punto de marcar. Luego Raúl. Y por último, avisó Seedorf antes de que llegara un nuevo tanto. Hierro inició una jugada a la que siguió un centro de Morientes a Savio, que marcó el tercero con un certero tiro cruzado.
En pleno festival de ocasiones, Raúl, que realizó un gran partido, marcó el 4-1 definitivo y el que sería el segundo gol de su cuenta particular, que le acredita de momento como Pichichi de la Liga Española. Tengo mejores vibraciones físicas que el año pasado. Entonces, a partir de ahí uno está mucho más tranquilo y con mucha más confianza, ¿no? La segunda mitad también dio la oportunidad a Yarni e Iván Campo de debutar en partido de Liga con el Real Madrid y dejó latente el mal genio de Hierro. Primero se enseñó con el césped y a punto estuvo de llevarse un tepe, y luego con el brazalete de capitán. Sanchís fue sustituido y a Hierro le correspondía llevarlo, pero el defensa blanco optó por ponérselo primero en el pantalón y luego lo tiró a la portería como muestra de su enfado